Comienzo con Luis Alberto preguntándole justamente por esta liberación de la cual estamos tan pendientes. Sin lugar a dudas esto descomprime mucho la situación, pero esto puede ser el comienzo de una solución para Medio Oriente, para Gaza y para Israel, o tan solo alivia la tensión de una manera muy considerable. ¿Cómo lo ves? Gracias, Iván, muy amable. Descomprime inicialmente. Es una maniobra táctica dentro de una jugada estratégica que busca connotaciones estratégicas por parte de Hamas, que ha instrumentalizado a las víctimas, que ha utilizado a los secuestrados como mercancía y que ha hecho de ellos la moneda de cambio de más alto valor, porque logra conseguir que le entreguen a 250 terroristas, todos de la calaña de Sinwar, porque están condenados a prisión perpetua. Quiere decir que han cometido unos actos muy atroces y que tienen la misma mentalidad, y lo más lógico es que no van a salir ni a arrepentirse ni a rezarle a Alá en la mezquita, sino van a buscar la venganza. Entonces todo parecería indicar que Hamas está haciendo una jugada táctica de connotaciones estratégicas, porque consideran que la negociación es una parte de la guerra, no es el fin de la guerra, es un medio para buscar lo que quieren ellos, que es el Estado palestino y su reconocimiento como fuerza beligerante. Pero claro, el señor Trump dice por su parte que eso es ya el comienzo de algo muy positivo, y pues desde la óptica de él sí, y proactivamente sí, pero no deja de ser una quimera por ahora, Iván. Luis Alberto, tomo las palabras de Eduardo para preguntarte justamente, luego de la liberación de los rehenes, ¿sigue el conflicto? ¿Sigue de otra manera? ¿Se alivia? ¿Cómo lo ves? A juzgar por lo que dijo hoy el ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, que es muy cercano a lo que ocurre en el tema y que es muy amigo de los terroristas de Hamas, da a entender que es la maniobra táctica dentro del esquema estratégico que tiene Qatar, pero que de ambos lados no está la voluntad dada, que, como se anotaba ahora, el señor Netanyahu queda en la cuerda floja con su continuidad en el cargo, y que la única forma de mantener vivo su poder en el gobierno es conservando la idea de que Israel está siendo agredido. Pero por su parte Hamas lo que necesita es tiempo, ganar tiempo, porque aquí hay una paradoja, Iván. Nunca las dos fuerzas, es decir, los palestinos y los israelíes, estuvieron tan cerca y al mismo tiempo tan lejos de concretar un paso definitivo hacia la paz. Pero nos parece que la proactividad del señor Trump tiene mucho más de su interés particular y del de Estados Unidos, y que las cosas no se pueden hacer tan fácil como él considera, porque, como ya lo hemos dicho aquí en otros espacios, si ni siquiera dándoles el premio Nobel a Yasser Arafat y a Isaac Rabin se produjo resultados, ya que hasta Rabin fue asesinado por los mismos ultraderechistas allá en Israel. Entonces todo está por verse, y hay otro asunto complejo aquí, Iván, es que la ONU no tiene ni el visto bueno de Netanyahu ni el de Trump menos. Entonces la ONU está haciendo unos esfuerzos, como lo decíamos ayer, en un juego de poder tratando de incidir, pero no tiene la capacidad de incidir. Y esa fuerza multinacional que sería la que le daría dinamismo a esto, está por crearse, está por diseñar su estatuto, y que las partes lo acepten, que es el problema más complejo con los terroristas. Luis Alberto, quiero meterme en la cuestión en la que tú eres especialista y que tiene que ver con las armas y con la parte, hablemos de en qué queda la guerra, porque tenemos un cese al fuego, pero ¿ha terminado la guerra en Gaza? ¿Esto es un cese al fuego que durará hasta cuándo? ¿Qué podemos prever de aquí en adelante de acuerdo a cómo se van desarrollando esta mediación de los Estados Unidos? Mire, Iván, esto tiene un montonón de aspectos que no se han analizado en medio de toda esa constelación de informaciones que nos llega a diario de lo que allí ocurre. Y es que no se sabe qué tanto tengan en sus depósitos subterráneos y clandestinos estas personas de Hamas, y que podría ser el interés de que les alivien esa presión para conservar esas reservas, porque ya son 2 años. Se supondría que con ese bloqueo tan intenso que les han hecho,
perderían toda la capacidad, por lo menos de infantería ligera, que es lo que tienen para combatir ahí cerca, pero a diario se nota que hay soldados israelíes muertos, que atacan aeronaves, que sorprenden con lanzacohetes contra los tanques. Entonces no queda sino pensar que tienen un depósito muy grande todavía, y lo que hablábamos hoy fuera de micrófono acerca de cómo cada vez que aparecen estos terroristas aparecen muy bien físicamente, robustos, muy bien presentados, con uniformes, con sus distintivos de balacas, etcétera, y con unas armas muy modernas y en buen estado. Entonces eso nos da a entender que la fuerza de Hamas todavía está grande. Se calcula que Israel les ha eliminado unos 15.000 terroristas, entre 15.000 y 20.000, pero a juzgar por lo que hay todavía, tienen capacidad de combatir, y sobre todo ese convencimiento de seguir en la lucha. O sea que hay una impredecibilidad grande. Seguramente los servicios de inteligencia de Israel, que son muy avanzados, tienen una información más amplia, pero no es tan sencillo pensar que ya están completamente golpeados y agotados, Iván. Ahora, teniendo en cuenta esta reunión que Donald Trump va a tener con 20 líderes de países árabes, con la mediación de los países árabes que ha sido fundamental para poder llegar a este punto, al menos de la entrega de los rehenes, ¿quién apoya hoy a Hamas? ¿De dónde sacan esas armas? Porque, digamos, la avanzada israelí ha sido realmente impresionante. ¿Quién está hoy detrás de Hamas? ¿O quién puede estar? Pues mire, es que aquí hay varios niveles de apoyo de Hamas. Resulta que así como en los gobiernos o en los estados árabes que se mencionaron ahora, inclusive Turquía, que también está haciendo parte de eso, hay personas que están decididos a que el problema se resuelva. Pero es que hay una ala religiosa, extremista, ultraortodoxa, que además maneja mucho dinero porque son jeques petroleros o tienen poder económico en sus países, que apoyan el terrorismo, el yihadismo, y no nos queda muy claro ni muy convincente de que Egipto tiene controlada toda la franja en el municipio de Rafah, que está al lado y lado, que estaba separado por una verja y luego lo fueron separando, pero es que los túneles que hay allí o que han construido son muchísimos. Ahora, aunque las fuerzas israelíes tienen una capacidad muy grande de actuar en el mar para controlar esa franja de Mediterránea, de Gaza, por ahí están entrando armas que provienen desde Siria. Recordemos que Siria tiene todavía el problema de la violencia interna y que acaba de salir de una guerra y están en un enredo de organizarse como Estado, y también porque desde Egipto están los hermanos musulmanes y ellos son de este lado, y también hay personas en el Sinaí, en la península, en lo que llaman la Franja C, donde está la fuerza multinacional. Allí están operando lo que ellos llaman los mártires de Al-Aqsa, que tienen comunicación, y es que estos son personas que han pasado durante 70 años de lado a lado la frontera, porque es una línea más o menos imaginaria. Entonces, seguramente que por ahí están pasando, y eso lo debe tener detectado Israel. El gran problema es que Israel tiene un acuerdo de paz con Egipto y no puede actuar a la ligera porque Egipto le está sirviendo de mediador para resolver este problema. Aquí hay mucha complejidad política y geopolítica, Iván. Luis Alberto, vamos a hacer una pausa, pero al volver vamos a hablar justamente de esa complejidad geopolítica de la cual nos estás hablando. Hacemos una breve pausa aquí en Mirador Mundial y enseguida volvemos a esta edición especial y seguimos analizando todo lo que rodea a esta entrega de rehenes próxima a suceder allí en Israel. Breve pausa y ya volvemos. Árabes. Y justamente hablábamos recién con el analista político y coronel retirado del Ejército de Colombia, Luis Alberto Villamarín, sobre la complejidad del mapa geopolítico en la zona respecto a esto. Y quiero volver con esto con Luis Alberto Villamarín, a quien le agradecemos que esté con nosotros en esta transmisión especial. Luis Alberto, hablábamos de la complejidad del mapa geopolítico, e Israel en los últimos años ha avanzado no solo hacia Gaza, también hacia el Líbano, y se ha enfrentado incluso por el tema de Gaza a Europa, que siempre había sido socio. ¿Cómo queda este mapa geopolítico en esta situación y cómo cambia con este acuerdo?
Pues es un mapa geopolítico complejo, como ha sido compleja toda la vida la relación de Israel con el resto del mundo y con sus aliados principales, que son Europa y Estados Unidos. En el Medio Oriente, en la región, se estaban avanzando unos pasos importantes en los acuerdos de Abraham, que también los promovió Donald Trump en su primer periodo. Se estaba logrando, por ejemplo, que poco a poco se aceptara por parte de un sector palestino el reconocimiento del Estado de Israel, y se estaba logrando también que los israelíes tuvieran acceso a los países vecinos como Arabia Saudita, e inclusive que vinieran turistas de Arabia Saudita a Israel, que eso no se había visto antes. Pero cuando Hamas, sobre todo Irán, se dio cuenta que lo iban a sacar del juego y que el arco chiita que pretende formar alrededor de Israel con Líbano, Siria, Irak e Irán le iba a causar mucho daño, entonces decidió promover esta agresión del 7 de octubre. Pero no se ha resuelto la guerra de Irán con Israel, la de los 12 días. Trump dice que la resolvió y por eso se autoadjudicaba el Premio Nobel de Paz, pero esa guerra no está resuelta, Iván. No se ha firmado ni acuerdo entre Israel e Irán, ni mucho menos entre Estados Unidos e Irán, y eso es latente y la venganza puede venir en cualquier momento. El hecho de que Israel destruyó prácticamente la capacidad de combate de Hezbollah en Líbano y Siria no significa que el problema está resuelto, porque tiene la inteligencia israelí toda la información y ha circulado en medios de alto nivel que han llegado muchas milicias provenientes de Irak, que son milicias chiitas, a apoyar nuevamente la reconstrucción de Hezbollah, que el golpe fue fatal pero no definitivo. De otra parte, se sabe que los hutíes han venido manejando con perfil bajo esta última etapa, pero están listos a actuar dependiendo de lo que les dicte la instrucción desde Teherán. Y el problema que hay en la Franja de Gaza es que no solamente existe el Hamas, sino la yihad islámica, y que los señores de la yihad islámica y los desde Gaza no se pueden ver ni en pintura con los de la Autoridad Nacional Palestina, y la Autoridad Nacional Palestina quiere que le entreguen la administración de Gaza, que ya la perdieron, y ese fue el surgimiento de Hamas. Entonces el juego geopolítico está por todos los lados, porque a Israel le conviene abrirse a los países árabes quieren tener tecnología israelí y sobre todo evitar que Irán se reconstruya, pero todo es un juego de poderes, y parece que el golpe de Qatar, cuando Israel atacó a Qatar hace como 15, 20 días, tampoco fue nada agradable para los países árabes, pero sin embargo han tenido esa confianza. Y finalmente, Iván, el problema, como lo analizábamos ayer, que tiene la dificultad de que las fuerzas que integren, o las fuerzas militares que integren la fuerza multinacional para controlar la seguridad de Gaza, estén convencidas de que van a ir a combatir contra Hamas, y eso parece que no están dispuestos a jugarlo. Por eso la reunión de mañana en Sharm el-Sheikh tendrá muchos puntos difíciles y no se resolverá mayor cosa ahí, sino quedará en que habrá comisiones y estudios, pero no vemos un avance sustancial en ese aspecto. Justamente quería adentrarme en esa reunión porque parte de la gira de Trump tiene que ver con encontrarse con Netanyahu, con dar un discurso en el Knesset, en el Congreso israelí, pero después ir a Egipto para reunirse con los líderes árabes. ¿Qué se puede esperar de esa reunión? ¿Una declaración de buenas intenciones? ¿Una foto? ¿Y algo más? ¿Puede ser el puntapié de un cambio de algo o ni siquiera? Tiene varios factores esa reunión, Iván, y es que por primera vez un mandatario estadounidense viaja al Medio Oriente, no solo a visitar a Israel o parcialmente a algunos estados, sino que se va a reunir con 20 países musulmanes, casi todos o de mayoría sunita. Entonces eso ya significa un avance para Trump y para su política exterior y para la política exterior de la Casa Blanca y de esos países que podrán ir a decirle muchas cosas que no le han podido decir, y ya en grupo pues se sentirán más fuertes. En segunda medida, tiene la dificultad que es que la agenda es muy compleja, Iván. Es que no se trata de llegar y decir esto se hace así y hágalo de una vez, sino que tiene que trazar
unas pautas, determinar una hoja de ruta, establecer una ruta crítica con unos eventos que son trascendentales, y esos eventos trascendentales son, por ejemplo, el desarme de Hamas, que es muy difícil, así los países árabes digan que estén dispuestos, pero si Hamas dice que no, y con esa doble moral que hay dentro de los círculos de poder de los países, ahí hay dificultades. La otra es que la seguridad que eso demanda es un dolor de cabeza para Egipto, porque tiene a 20 líderes árabes y al presidente más importante del mundo allá. Entonces tendrá una gran cantidad, mejor dicho, estos días tiene que haber sido un hervidero de servicios de seguridad en el sector de Sharm el-Sheikh, ahí a orillas del mar. Pero de remate, como si a esto le faltara poco, es que Irán no ve nada con buenos ojos que eso esté ocurriendo, porque está fuera de la invitación. Entonces, de esa reunión se esperan unas cosas buenas para la política de Estados Unidos del exterior, pero también se esperan muchas dificultades en lo que concretamente se busca hacer allí, que es trazar la hoja de ruta, así las declaraciones finales sean muy proactivas y de muchos autoelogios. Luis Alberto, vamos a hacer una pausa, te pido que me esperes y al volver vamos a seguir hablando, profundizando un poco sobre esto, sobre Irán y quiénes más no están invitados y cómo pueden jugar en contra o a favor de este acuerdo. Breve pausa y ya volvemos a esta edición especial de Mirador Mundial, donde estamos esperando la liberación de los rehenes israelíes que estaban retenidos en Gaza. Breve pausa y ya volvemos. Su paso por Israel, donde estará hoy, donde se reunirá con el primer ministro Benjamín Netanyahu, donde dará un discurso en el Congreso israelí, donde también se espera que pueda llegar a saludar a algunos de los rehenes liberados. Veremos si eso sucede o no, porque no está confirmado, y después sí irá a Egipto. Pero en Egipto, en esos 20 países, no está incluido Irán, un país que el presidente Trump dijo que tiene ganas de colaborar. En su última reunión de gabinete el jueves habló, tuvo palabras elogiosas para Irán. Sin embargo, Irán no está invitado y, por lo que nos decías, tampoco la cuestión está resuelta. Exactamente, Iván, es que no los pueden invitar porque eso es una bofetada para los países, los reinos del Golfo, que son encabezados por Arabia Saudita, porque eso sería darle patente de corso a Irán para que entre de igual a ellos, sería reconocerle su intención del arco chiita y sería abrirle espacios para que entre en Siria. En cierta forma, que haya ganado un sunita, aunque con inclinación terrorista anterior en sus vivencias en Siria, y que esté gobernando Siria, eso es un triunfo que los países sunitas en cabeza de Arabia Saudita al sur y de Turquía al norte lo consideran muy grandioso para ellos, porque le quitan un espacio grande a Irán, que lo había conquistado mucho, particularmente con las milicias de Hezbollah desde Siria y Líbano, y el apoyo que le daba al régimen alawita de Bashar al-Assad. Por ende, no podrían invitarlo allí, y nos pareció desde el principio que era un error del señor Trump decirle a los sauditas, a los kuwaitíes, a los cataríes, a los egipcios, que iba a poner al mismo nivel de ellos a Irán, y eso no lo hubieran aceptado y se hubiera torpedeado la reunión. Por ende, era ilógico que asistiera, Iván. Hacemos una nueva pausa y enseguida volvemos y seguimos dialogando sobre esta cuestión. Gracias por estar con nosotros. Nos está acompañando Luis Alberto Villamarín, él es experto en temas de Medio Oriente, coronel retirado del Ejército de Colombia. Nos está ayudando a entender un poco este complejo mapa de situación. Breve pausa aquí en Mirador Mundial y volvemos con más. Seguimos hablando de este tema a la espera de la liberación de los rehenes. Hacer ahora un poco qué pueden esperar los gazatíes, porque la expectativa está puesta ahora en la liberación de los rehenes israelíes. Pero ¿qué pueden esperar los gazatíes a partir de ahora? En un conflicto tan complejo como el que se ha desarrollado en los últimos 2 años en Gaza, las esperanzas de los gazatíes son superiores a la realidad de lo que ellos podrán recibir. Miremos desde el ámbito geopolítico, Iván. La ONU tiene prácticamente cerradas las puertas allá por parte de Estados Unidos e Israel, debido a los problemas que hubo con los palestinos que resultaron relacionados con el ataque de Hamas. Por otra parte, Trump despotrica mucho de la ONU y la minimiza. Se lo ha dicho frontalmente a ellos en la misma reunión que vimos cómo los minimizó
por el tema de un teleprompter y por la escalera eléctrica y todo lo que ocurrió en Nueva York. Entonces son detalles que están sumando porque Trump quiere ser la persona que resuelve el problema que aparece ante el mundo como el que lo soluciona, y el señor Guterres tiene que mostrar algo, porque definitivamente el Consejo de Seguridad de la ONU es muy disímil, no le permite mayor margen de maniobra. De remate, los castigos que le ha hecho el señor Trump a la ONU, pues le limita su presupuesto y los ha puesto casi al borde de los gastos muy frugales. Entonces, esperar que la ONU tenga un papel trascendental no se podrá. De segunda parte, Hamas seguirá matándolos como inició ayer a todos los que considere traidores. En tercera medida, hay unas milicias que ya creó Israel dentro de la franja de Gaza para combatir contra Hamas, y algunas tribus del sector de Han Yunis que no se han unido a Hamas ni a la Yihad Islámica, que también van a ser blanco de los ataques de estos delincuentes. Y si no hay un gobierno que sea estructurado por una fuerza internacional que lo controle, sino que piensan dejárselo a los palestinos, entonces vendrá la pelea entre la autoridad palestina y Hamas, y será peor todavía. Es decir, que el escenario no es nada halagüeño para los gazatíes, Iván. Quería preguntarte, Luis Alberto, por la reconstrucción de Gaza, porque hemos visto que ha quedado completamente devastada la franja de Gaza después de lo que han sido los largos ataques israelíes que han durado meses, bueno, más de todo este conflicto ha durado años. Pero, ¿qué se puede esperar de la reconstrucción de Gaza? ¿Será fácil, difícil para Gaza volver a ponerse en pie? ¿Está el miedo de que pueda volver el ataque? Porque, como bien decíamos, este acuerdo, la verdad es que de 20 puntos recién se han puesto de acuerdo en solamente 4, con lo cual las garantías de que los ataques o la guerra no vuelva por el momento parecen un poco débiles, ¿no? Es que, mire, Iván, lo más probable es que Donald Trump lo entiende perfectamente. Sus asesores que están más cerca le estarán diciendo, el mismo embajador que está allá en Israel lo tendrá muy informado de lo que ocurre, que la situación no va a ser tan sencilla como él se imagina, pero él mantiene ese mensaje de proactividad, de optimismo para hacer a América más grande y para poner a Estados Unidos en primer lugar, etcétera. Pero nos parece que el enfoque que le va a dar mañana Trump a la reunión, y podría ser uno de los puntos concretos que se van a anunciar al término de la reunión en Sharm el-Sheikh, es que todos los países acordaron dar X cantidad de millones. Pongamos una cifra aquí un poco exagerada, 20.000 millones de dólares van a dar entre todos, y cada uno se compromete de acuerdo con sus capacidades. Pero de el dicho al hecho hay un trecho grande, porque hasta que lo sitúen, ¿dónde lo sitúan? ¿Quién es la entidad que lo va a manejar? Los palestinos inmediatamente van a querer manejarlo, y ese es uno de los afanes que tiene la autoridad palestina, de manejar ese dinero, porque es una élite demasiado corrupta que la dejó Yasser Arafat muy bien apoltronada, y no quieren soltar los cargos. Entonces eso es otro problema bien difícil. Lo único sería que se lo entreguen a una fuerza multinacional, pero vendrían los choques de quiénes son los contratistas. O sea, el escenario sigue siendo poco halagüeño, pero nos parece que mañana Trump va a manejarlo muy audazmente, es de que se consiguió ese fondo común, y de ahí para allá pues vendrán otros espacios y otros pasos. Y hablando justamente de otros pasos, otros espacios, otros actores, hemos mencionado en varios tramos de esta charla a la ONU, el poder o no que tiene. Quiero adentrarme en ese tema. ¿Cómo queda la ONU frente a este acuerdo que lidera Estados Unidos con Israel, cuando la ONU ha sido tan crítica sobre la posición de Israel y cómo Israel estaba actuando frente a la franja de Gaza, y ahora a sus espaldas termina este acuerdo de paz, o al menos de un cese del fuego? ¿Cómo queda la ONU frente a esto? Desafortunadamente la ONU, que en teoría es ente superior de Estados Unidos, tendrá que, mientras esté el señor Donald Trump en el poder, asumir un papel de subalterna de Estados Unidos en el buen sentido de la palabra, porque de lo contrario le va a suspender todas las ayudas, y es que lo que Estados Unidos le aporta a la ONU para su funcionamiento es muy grande.
mientras mantenga esa actitud contestataria y de no darle la importancia, porque a Trump lo que le fascina es que le den importancia, que lo pongan como el hombre más importante del mundo. Debería estar feliz ayer viendo toda esa manifestación cuando batían banderas y la gente le gritaba que viva Trump y que Trump era el mejor, y el discurso que muy elaborado dijeron el señor Kushner y el señor Witkoff. Pero la ONU pues es una organización mucho más grande, el señor Guterres no se manda solo, tiene una Secretaría General que lo asesora y tiene otros espacios en los cuales debe trabajar, entonces tendrá que ir con muchos pies de plomo, y también llegará el momento que la Casa Blanca o los asesores de Trump le deben hacer ver que él no puede alejarse del mundo, porque es que alejarse de la ONU es alejarse del mundo. Entonces aquí hay pesos y contrapesos que requiere cabeza fría y estrategas para manejarlo. Iván. Luis Alberto, vamos a hacer una nueva pausa, enseguida continuamos con esta edición especial de Mirador Mundial, centramos en la segunda hora de este especial sobre la entrega de los rehenes por parte de Hamás. Breve pausa y enseguida continuamos aquí por la pantalla de CNN en español. Quédense con nosotros. Vamos a seguir analizando lo que sucede alrededor de esta entrega de rehenes y lo que vendría para Gaza y el Medio Oriente, y por eso seguimos en comunicación con el teniente coronel en retiro del Ejército de Colombia y experto en temas de Medio Oriente, Luis Alberto Villamarín, quien nos acompaña desde Bogotá. Luis Alberto, hemos hablado bastante del mapa geopolítico. Quiero adentrarme ahora en Israel, porque al principio de este programa especial hablábamos de que el conflicto es una de las patas que lo mantiene a Benjamín Netanyahu en el poder y fuerte. ¿Qué pasa ahora que los rehenes se espera que vuelvan a su tierra natal? ¿Cómo queda el gobierno del primer ministro Netanyahu? Tendrá que mantener la línea de que Israel primero, porque los sectores ortodoxos y ultraortodoxos le podrían negar el apoyo. De hecho, ya algunos de estos parlamentarios negaron su asistencia mañana a recibir al señor Trump en el Knesset. Entonces, tendrá que manejar muy inteligentemente las cosas, pero aquí tenemos que reconocer algo, Iván, y es que el señor Netanyahu tiene una habilidad impresionante para recomponerse y ya debe estar craneada la acción que va a tomar inmediatamente, porque de todas maneras, así tenga manifestantes en contra, también tiene el 50% de la población que lo apoya y de un sector importante de la industria, el comercio, etcétera, de allá de Israel que lo apoya y le reconoce su esfuerzo. Entonces él se inventará alguna fórmula y lo más seguro inclusive que se analiza es que se vuelva a lanzar de candidato para continuar de primer ministro con posibilidades de ganar pese a todas estas críticas y a todos estos problemas que tiene en el mundo, porque su habilidad es impactante, es sin duda el estadista del siglo XXI que más habilidad ha tenido para manejar situaciones críticas. Hablábamos recién, Luis Alberto, de la situación interna de Israel, de cómo está partido, que la mitad del país, nos decías, apoya a Netanyahu. ¿Qué pasa con la oposición en Israel? ¿Cuál es la posición y cómo quedan ante esta liberación de los rehenes? ¿Se fortalecen, quedan debilitados? ¿Cómo sigue la interna política en Israel? La interna política de Israel tiene muchas aristas en este momento. Iván, comencemos por decir que han caído en un manejo demasiado mediático, demasiado masivo, y casi que están actuando de manera mecánica ante los llamados de las protestas contra el señor Netanyahu, y no tienen otro argumento decir que libere los rehenes. Pero también se dice de parte de personas que conocen muy de cerca cómo ha funcionado Israel a lo largo de su historia, inclusive de musulmanes que los han combatido, que la verdad que fue tan grave el ataque de Hamás y de la Yihad Islámica el 7 de octubre, que hubiera estado el primer ministro que hubiera estado de la línea política que fuera, o sea, de la de Netanyahu o de los de liberales, habría tenido que actuar de la misma manera porque no les quedaba otra opción, ya que fue una afectación contra Israel. Por ende, la oposición en este momento ha caído en un mare magnum de propaganda, de guerra psicológica, de confrontación, de la polarización que está de moda en el mundo, pero el señor Netanyahu siempre tendrá la jugada
para salirse con la suya y probablemente en breve nos sorprenda con alguna propuesta o alguna decisión que deja a la oposición con menos fuerza de la que ellos creen tener en este momento. Además que en la oposición tampoco hay un líder que esté brillante y que esté en la posición de llegar a reemplazarlo, porque hacerse cargo de Israel en este momento también es otro compromiso histórico muy grande, ya que la guerra podría terminar, como dice Trump en este momento, pero el problema no se va a resolver porque es apenas una etapa más de esta larga y prolongada confrontación que ha habido entre Palestina e Israel. Vamos a continuar hablando con Luis Alberto Villamarín alrededor de todo esto. Vemos mucho movimiento, mucha expectativa alrededor de la liberación de los rehenes. ¿Qué simbolizan los rehenes en todo este punto? Para gran parte, te diría que para casi todo el mundo, este es el punto central de esta guerra, es lo que ha desatado este último conflicto tan terrible, pero este conflicto va mucho más allá. Ahora, ¿qué simbolizan estos 20 rehenes que estamos esperando que lleguen de un momento a otro a Israel? Mire, Iván, aquí en Colombia sí que tuvimos nosotros experiencia y la hemos tenido a lo largo del conflicto armado con los terroristas de las FARC y el ELN, con los secuestros de personas civiles y de soldados y de policías. Y eso se convierte en lo que se le convirtió a Netanyahu, porque logran aplicarle el síndrome de Estocolmo a las familias y a las poblaciones y al mundo entero. Entonces, a la comunidad en general se le olvida cuál es el origen, como usted lo ha resarcido varias veces hoy, que es el ataque terrorista del 7 de octubre. Y como no hay la facilidad de liberar inmediatamente a los rehenes por las connotaciones de las guerras irregulares, y en este caso de la red de túneles y toda la forma como lo han mantenido escondidos y la metodología del cautiverio, que es un común denominador de todos los grupos terroristas, las FARC, el M-19, el ELN, el Sendero Luminoso, la Yihad Islámica, la guerrilla salvadoreña, siempre han hecho lo mismo con los secuestrados, además de torturarlos para hacerles un transbordo ideológico y una presión a que se manifiesten en favor de ellos y a que salgan a hablar bien de ellos, logran que las comunidades y los métodos de difusión publicitaria terminen convirtiendo al victimario en víctima y a la víctima en victimario. Entonces es un manejo muy calculado y claro, es un punto muy débil, porque ¿quién quiere ver una persona que se muere en cautiverio? Entonces al señor Netanyahu le correspondía era mantener la fortaleza de que vamos a liberarlos y primero está la institucionalidad, primero está el Estado de Israel, está nuestra seguridad nacional, pero lógico, las familias lo único que quieren ver es a sus familiares, y en el mundo entero se le da la vuelta y con tanta manifestación pro-palestina terminan teniendo la razón los victimarios y no las víctimas. Ahora, hablando justamente de esto, la respuesta israelí a este secuestro de estas personas ha sido, todos creemos que desproporcional en cuanto a lo que han vivido los gazatíes. Han arrasado prácticamente con más del 90% del territorio. Hemos visto imágenes realmente desgarradoras en la franja de Gaza. Ahora, una cosa no justifica la otra, el dolor de unos no es comparable al dolor de otros, todos están sufriendo. Ahora, Israel tenía otros caminos, además de hacer esta avanzada tan cruenta sobre Gaza. ¿Había otra manera de tratar de llegar a esta liberación de los rehenes? Siempre habrá maneras, ¿no, Iván? Siempre habrá caminos diferentes, pero en este caso ya sabíamos y se dijo, y es que no es la primera vez que lo hace Israel. Recordemos las operaciones militares que hicieron en el Líbano contra la OLP en su momento, las operaciones militares que han hecho en la misma franja de Gaza y en Cisjordania años antes, cada vez que se produce una intifada o que ha habido alguna actividad violenta contra Israel. La respuesta de ellos es más o menos el equivalente: usted me dispara con un revólver y yo le contesto con un misil. Ese es más o menos el equivalente de la respuesta de Israel. Entonces, desafortunadamente aquí hay otro punto que hay que ponerlo sobre la mesa.
de la realidad, Iván, y es que los yihadistas sabían que la retaliación de Israel iba a ser desproporcionada y que además estando Netanyahu en el poder, él no escatimaría hasta el último esfuerzo buscando a los sobrevivientes, porque además tiene una narrativa muy hábil para vender el cuento, es que ya pasamos por un holocausto y no nos lo pueden hacer dos veces y un nunca más. Entonces, eso eran conscientes los gazatíes. El problema es que, no sé si usted leyó el documento que publicó ayer el New York Times de una especie de directiva, lo llaman memo ahí, que elaboró el señor Sinwar, en el cual él asumía que inmediatamente se produciera el ataque contra Israel, Hezbollah se iba a venir con todo por el norte y las milicias chiitas de Irán se iban a venir también desde Irak, y que en la franja, en Cisjordania se iba a levantar todo el mundo y se acababa el Estado de Israel. O sea, fue una locura lo que cometió el señor Sinwar y le está costando caro a los gazatíes. Claro, usted tiene toda la razón, ningún hecho de violencia justifica, y menos una respuesta tan desaforada, pero es la realidad, es lo que hay, y es el ser de la forma como se ha manejado esa guerra, y como no tiene una solución más inmediata. Vamos a hacer una nueva pausa, enseguida continuamos dialogando con Luis Alberto Villamarín, que nos está acompañando desde Bogotá. Vemos, mientras tanto, imagen ver a nuestra charla con Luis Alberto Villamarín. Estábamos hablando un poco de la situación en la Franja de Gaza y de Hamás y de cómo han actuado un conflicto y otro, lo que ha sido la respuesta israelí, y que Hamás no podía ignorar que la respuesta israelí iba a ser de estas dimensiones. Ahora, con este tercer día de cese al fuego y viendo que muchos gazatíes están tratando de volver a sus hogares o a lo que ha quedado de ellos, ¿cómo es la relación de los gazatíes con Hamás? ¿Hamás tiene apoyo en la Franja de Gaza? ¿Los gazatíes temen de Hamás? ¿Cómo se da esa relación? Porque uno tiende muchas veces a tratar de igualar a las autoridades con la población y no siempre los apoyos son tan lineales. Mire, Iván, es que el problema grave que tiene Palestina para llegar a ser Estado, tanto en Cisjordania como en Gaza, pero más en Gaza por los terroristas de Hamás, es que nunca han tenido ni gobierno, ni gobernabilidad, ni gobernanza. El pueblo palestino, desafortunadamente, desde cuando se produjo la separación, que ellos llaman la Nakba en el año 48, se acostumbraron a que lo llamen refugiados y a vivir como refugiados, porque vivieron un drama terrible con ocasión de esa formación del Estado y lo que sobrevino. Entonces nunca han tenido una organización en la cual el pueblo pueda participar, y cuando se creó la Autoridad Nacional Palestina, que nos parece que fue un poco abortada, que debería ser uno de los puntos que tengan en cuenta esa experiencia, porque tienen bastantes documentos, y ahí sí participó mucho más la ONU en el gobierno Clinton. Deberían tener en cuenta todas esas etapas, porque es que el pueblo palestino no está acostumbrado a ser gobernado por autoridades legítimamente constituidas ni elegidas, sino que ha sido con una tendencia teocrática, con una mentalidad de gobierno de jeques y de una especie de élite que se ha apropiado del control. Y entonces, cuando tuvieron la dificultad con la autoridad palestina en Gaza, a donde prefirió ir a vivir Yasser Arafat, se fue formando ese caldo de cultivo hasta que Hamás reventó, y entonces la relación de Hamás es de imposición, es prácticamente al estilo de la Sharia, como existió el Estado Islámico entre Irak y Siria. O sea, es una mentalidad mucho más de la aplicación de las normas de la Sharia, aunque un poco más liberal, pero no tienen una mentalidad de gobierno, ni de gobernanza, ni de gobernabilidad. Entonces eso tampoco es tan fácil de construirlo de la noche a la mañana para formar el Estado Islámico, o el Estado Palestino, perdón, como ellos quieren hacerlo. Volvemos a hablar con Luis Alberto Villamarín, que nos está acompañando desde Bogotá. Ya estamos en los minutos finales de esta transmisión especial. Luis Alberto, vuelvo con lo que comenzamos a hablar al principio. ¿Qué podemos esperar a partir de ahora de esta liberación de rehenes? Hemos analizado un poco el mapa geopolítico mientras vemos las imágenes
en vivo, hemos analizado todo esto. Ahora, ¿qué cambia a partir de esta liberación de los rehenes? ¿Qué puede esperar Israel, Gaza? ¿Qué puede esperar el mundo a partir de esta liberación de los rehenes que esperamos se dé en los próximos minutos? Pues el señor Trump dio un salto al vacío, ¿no? Porque es la primera vez que un presidente de Estados Unidos va hasta el sitio donde está ocurriendo hechos tan graves para la paz del mundo, asume prácticamente el padrinazgo tanto de Israel como de la solución del conflicto. Entonces se está jugando su futuro político, se le acercan las elecciones del midterm y se le acerca también la solución a todos los problemas internos que tienen allí en Estados Unidos, comenzando por el famoso shutdown, ¿no? Que no ha resuelto eso, llevan para 3 semanas o completaron 3 semanas sin que esté aprobado el presupuesto del año en vigencia. Eso por el lado de Donald Trump. Pero a la vez, para la política exterior de Estados Unidos es un reto muy grande, Iván, porque es que tienen que llevar a cabo un compromiso en el que ya se metieron de lleno y que no hay claridad. Entonces tienen que jugar con la estrategia militar, con la lucha contra el terrorismo, con el posicionamiento geopolítico, con el acercamiento con todos los actores implicados, directos e indirectos, y además lograr que ese fondo, que es lo que más busca Trump, porque todos sabemos que Trump es hombre de negocios, que todos aporten dinero para resolver el problema, teniendo ese fondo que sea efectivo, que no se convierta en agua que se va, que no se pierda y que realmente haya un paso transformador hacia ese problema, lo cual es bien complicado, como lo hemos venido diciendo a lo largo de estas 2 horas de análisis. Iván. Luis Alberto, ¿lo peor ha pasado ya? ¿Podemos esperar nuevos ataques, nuevas complicaciones? ¿Cómo lo ves? Lo veo de la siguiente manera, Iván, que en el momento en que ya estén en la base de Reim todos los liberados y que entreguen los cadáveres, porque parece ser que eso va a tener su complique, y ojalá que no se demore mucho por los escombros, por todas estas cosas que pasan en la guerra, a partir de ahí queda en vilo es que jamás acepte lo que va a ocurrir, acepte entregar sus armas, que eso es muy difícil, porque de lo contrario tendremos nuevos enfrentamientos y muchos choques, ya que Israel lo sabe y lo sabemos todos los expertos en estrategia militar, que los 250 terroristas regresan es a tomar venganza, y cuando vean toda esa destrucción allá van a tener más argumentos. Entonces está de por medio la diplomacia, la estrategia, la seguridad y lograr ese cambio de mentalidad cultural que tienen los yihadistas, que es muy complicado. Ahora, por último, a Hamás, habiendo entregado ya a los rehenes vivos y muertos, ¿qué le queda para negociar? ¿Queda muy debilitado? ¿Va a replegarse en lo más íntimo para tratar de repeler con más fuerza? Digo, uno pensaría en principio que habiendo entregado a los rehenes ya no le queda mucho más para negociar, pero ¿esto es así? No tanto, Iván, porque es que recordemos que Hamás, como Al Qaeda, como ISIS, como Hezbollah, son organizaciones político-militares y religiosas, realmente contemplan las tres ramas, y ellos han ejercido un poder de tanta coacción que además han logrado que todas las familias de Gaza tengan 1, 2, 5, 4 personas metidas en Hamás, o sea que ya todos hacen parte de la lucha de una u otra manera. Han hecho un cambio ideológico a la niñez, metiéndoles en la cabeza en las escuelas controladas por Hamás que Alá está primero y que hay que inmolarse en nombre de Alá, y todo lo que les enseñan los extremistas en la mala concepción del Islam. Entonces sí tienen un poder allí. Además, la infraestructura no está toda destruida, y la semana pasada los mismos jefes de las fuerzas militares israelíes lo dijeron. Todavía tienen una gran cantidad de túneles que no se les han afectado y los están protegiendo, y eso es parte del juego. Entonces tienen un ámbito todavía de juego, pero finalmente tienen lo más importante, Iván, es que hay 145 países, si no estoy mal, que ya lo reconocen como Estado, y que lo único que falta es que el Consejo de la Seguridad de la ONU dé ese visto bueno, pero está ahí
es la traba que pone Estados Unidos, que tiene poder de veto en ese Consejo de Seguridad. Sí. O sea, sí tienen muchas cosas que negociar. Luis Alberto Villamarín, gracias por habernos acompañado en estas 2 horas en esta transmisión especial de CNN a la espera de la liberación de los rehenes israelíes. Era el teniente coronel en retiro del Ejército de Colombia y experto en temas de Medio Oriente, Luis Alberto Villamarín, quien nos ha acompañado desde Bogotá. Muchas gracias por habernos ayudado a entender un poco más en profundidad la complejidad de este tema tan sensible y que nos toca a todos tan de cerca con esta liberación de los rehenes y lo que ha sido el horror también de la guerra en Gaza.